Hola, buenos días, chicas. Damos entonces por comienzo ya el estudio de la semana 4, si no me equivoco, sí, de la semana 4 que corresponde al tema de la reproducción, primera parte, porque la semana 5 corresponde también el tema de la reproducción, pero con una segunda parte, con un tema más adelante, vamos a ver la fecundidad, el parto y todo lo que implique con ello, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de forma general, definir el concepto de reproducción bastante, mencionar el proceso de reproducción celular, cómo es que las células se reproducen, ¿verdad? Les había mencionado en clases anteriores, creo, que ocurre por el proceso que se conoce como mitosis, ¿verdad? En el caso de las células somáticas que forman parte de todo el cuerpo, ocurre por medio de mitosis, pero que hay una excepción en el caso de si es masculino, de si es un organismo masculino o un organismo femenino. En el caso de los masculinos, vamos a ver que existe una única célula, o bueno, que ahora se le conoce como gameto, ¿verdad? Que su reproducción ocurre por medio de la meiosis, ¿verdad? Que es diferente a la mitosis. Es la única célula, ¿verdad? Que ocurre de forma diferente, ¿verdad? A las demás. En el caso de las mujeres, que son en el caso de los óvulos, que son las células que también ocurren por medio de la meiosis, que vamos a ver qué los hace diferentes a cada una, ¿verdad? Entonces damos por comienzo a la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, les estaba mencionando, ¿verdad? Que lo que vamos a ver es como tal la reproducción, recordando varios conceptos de que la reproducción es el proceso por el cual los organismos crean descendencia, ¿verdad? Ya sean con descendencias iguales o descendencias diferentes, pero que son también descendencias. Tienen características como tal, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora se le conoce como reproducción celular, que la reproducción celular decimos que es un proceso por el cual las células iniciales dan origen a células nuevas, ¿sí? Como lo podemos ver como una célula madre produce células hijas, ¿verdad? Con material genético igualito, ¿verdad? Y decimos que es material genético igual porque recordando que un conjunto de células produce un tejido, ¿verdad? Por ende, hay diferentes tipos de tejidos, por ende, tiene que haber diferentes materiales genéticos que la madre tiene que impartirle a sus hijos para que sepan qué es lo que van a hacer ellos cuando sean adultos, ¿verdad? Entonces, al proceso de la reproducción celular o también como ciclo celular se le conocen como mitosis y también meiosis. Y cada una de estas eh, tanto mitosis como meiosis tienen diferentes procesos internos, ¿verdad? La mitosis es el proceso, la mitosis es el proceso, bueno, vamos a mencionar eso, es el proceso de división del núcleo de la célula madre, mediante el cual a partir de estas células se generan otras dos células nuevas, ¿verdad? Vamos a ver que en el caso de la meiosis, se producen cuatro células nuevas, ¿verdad? Con material genético igual, ¿verdad? Pero vamos a ver qué implica esto, ¿verdad? Vamos a decir y vamos a hablar de un concepto que se le conoce como carga genética, que la carga genética lo que nos indica a nosotros es lo que les estaba mencionando anteriormente, la cantidad de células que están en el cuerpo, cuáles de ellas tienden a producir únicamente dos células hijas y cuáles de ellas producen cuatro células diferentes, ¿verdad? Pero, no diferentes, iguales, ¿verdad? Las células que les mencionaba, somáticas, que forman parte de todo el cuerpo, se le conocen como diploides. ¿Por qué? Porque estas células tienen en su núcleo 46 cromosomas como tal, completos, ¿verdad? Eh, tenemos también lo que son la presencia de cromosomas homólogos, recordando, ¿verdad?, que los cromosomas son estructuras filamentosas que se encuentran en el núcleo de la célula. Cada cromosoma, vamos a decir, que está formado por cromátidas que pertenecen juntos por medio de centrómeros. Estos, en realidad, o la función que tienen como tal, es el almacenamiento o tienen codificada la información genética que se va a transmitir. ¿Ok? Entonces, hay un producto que es la mitosis, y en el caso de las demás, que son las células sexuales, que se le conocen como gametos,
que estas se dicen que son haploides porque tienen la mitad de una célula diploide, la mitad de cromosomas que una célula diploide. En el caso de las haploides decimos que tienen 26 cromosomas, no tienen cromosomas homólogos, vamos a ver más adelante qué son esos, ¿verdad? Que son esos cromosomas homólogos. Ustedes en su libro tienen una tabla, ¿verdad? Que les permite poder, tienen como un contenido, un resumen de contenidos, de conceptos, que les va a permitir poderlos comprender mejor, ¿verdad? Entonces, va hablando ya ahora como tal del ciclo celular. En esta imagen lo que nos presenta es todo el proceso de la mitosis. Desde que, bueno, esto lo vamos a analizar como un crecimiento normal de una persona, ¿verdad? Que primero está en una fase de bebé, y luego está en una fase de niño, luego en una fase adolescente, hasta que ya es adulto. Cuando ya es adulto, tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, aquí, bueno, obviamente, ¿verdad? Desde que se tiene la capacidad de reproducirse, vamos a agregar que durante ese tiempo se prepara, ¿verdad? Y ocurren diferentes reacciones, diferentes fases. Entonces, lo mismo lo vamos a hacer con la mitosis. En el periodo de la mitosis, el primer periodo es la interfase, y a su vez la interfase se divide en otras fases que la interfase se le conoce también como la etapa del reposo, que es en el cual o en el periodo en el que no ocurre la división celular, sino que ocurre el crecimiento de la célula como tal hasta que ya es una célula adulta, ¿verdad? Y ya puede ocurrir entonces lo que es la división celular. La primera fase de la interfase se le conoce como G1. Aquí lo que ocurre es una intensa actividad bioquímica, reacciones químicas, la célula duplica su tamaño, aumenta el número de los organelos que están en el citoplasma, porque parte de la mitad de los organelos obviamente se va a dividir para poder producir otras dos células con organelos también, ¿verdad? Porque tampoco es que va a ser una célula solo con el núcleo y luego va a seguir produciendo los organelos, no, sino que ya tiene que llevar organelos para que pueda cumplir y crecer, ¿verdad? La célula hija. Luego tenemos duplicación de centriolos, recordando, ¿verdad? Que los centriolos son los que se encargan de la división celular. Eh, y esta, pues, decimos que es la que tiene un periodo más variable del ciclo celular, ¿verdad? Luego tenemos el periodo S, que primero va el G2, ¿verdad? En el G2 hay una condensación de la cromatina o de los cromosomas, los que tienen el material genético, los centriolos se duplican, ¿verdad? El periodo aquí es más corto, y en el caso del periodo S, o que se le conoce como síntesis, es cuando ocurre una duplicación del ADN. Recuerden que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es una cadena de nucleótidos que se encarga de almacenar, bueno, la disposición de, ya, bueno, la verdad que no recuerdo que se los haya mencionado, pero estos nucleótidos están ordenados de una manera, ¿cómo les podría decir? Una manera ordenada, sí, con una disposición, ¿verdad? Diferente para cada ser humano, ¿verdad? El ADN sigue siendo el mismo porque es lo que nos hace ser lo que somos, ¿verdad? Y entonces en el periodo de la síntesis o en el periodo S, la síntesis de proteínas necesarias también ocurre para que pueda suceder lo que es la duplicación del ADN, ¿verdad? Y entonces, luego de todo este periodo extenso de crecimiento, de condensación, que se le conoce como interfase, viene entonces y comienza o da inicio lo que son los pasos de la mitosis o las fases de la mitosis. En el caso de la mitosis tenemos como la primera, la profase, luego como segunda, la metafase, y en el caso de la tercera tenemos la anafase, y la última, que es la telofase. Entonces vamos a ver que en la profase, las cromátidas, o sea, las cromátidas son estas que tenemos acá, ¿verdad? Las cromátidas se condensan, y cuando decimos que se condensan es que como que se juntan en un solo punto, se forma el uso mitótico. El uso mitótico es como cuando da comienzo la división del núcleo como tal, y se desintegra el nucleolo y también la membrana nuclear, ¿verdad? La membrana nuclear es la que rodea el núcleo, obviamente, se comienzan a dividir, ¿verdad? Y ocurre entonces la segunda fase, que es la metafase, en donde los cromosomas aparecen ordenados en el plano ecuatorial. El plano ecuatorial, si nosotros imaginamos que esta es nuestra célula, que no es la célula, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo aquí, todo eso ocurre dentro del núcleo. Entonces, las cromátidas se van al centro del núcleo
Estos cosos azules, estos organelos azules que vemos acá son los centriolos. Ellos son los que se encargan de orientar eh, las cromátidas en el plano ecuatorial o en el centro del núcleo, apareado con sus homólogos y unidos por sus dos lados a las fibras del uso mitótico. ¿Qué es esto? Los pares homólogos son esto, la desintegración estos son los cromosomas, ¿verdad? En el centro se le conoce como centrómero. Este centrómero une una cromátida con otra cromátida, entonces lo que hay aquí es que hay una división, pum, se corta la cromátida que está aquí de color amarillo, produce una cromátida, por decirlo así, de color verde y una cromátida de color amarillo, y estas en la siguiente fase se van a separar. Miren, se separan, miren como tal. Esta se divide, se separa, se divide, se separa, cada uno por decirlo así, polo, ¿sí? Al polo, por ejemplo, vamos aquí, en este caso sería norte, sudeste, oeste, este y oeste, ¿verdad? Luego aquí en la anafase los cromosomas hijos se dirigen hacia los polos de la célula, se rompen los centrómeros, que ya les mencionaba que los centrómeros son los que mantienen unidos a cada uno de estos, a las cromátidas, ¿verdad? Estos conceptos ustedes los encuentran en sus tablas, ¿verdad? Entonces viene la última fase que se le conoce como la telofase, y en el caso de la telofase, los cromosomas hijos llegan a los polos, comienzan a desarrollarse, a unirse, ¿verdad? Y a producir a partir del material genético, eh, más ADN, ¿verdad? Se forma la envoltura nuclear y aparecen los nucleolos de nuevo, ¿verdad? Y la última fase, que, bueno, que no forma, por decirlo así, la citocinesis, está dentro de la telofase. Y esto es cuando ocurre la división eh, cuando aparece la división del citoplasma, ¿verdad? Ya como tal para poder producir dos células hijas, ¿verdad? Se inicia en la anafase, aparece un surco en la superficie de la membrana celular, ¿verdad? Se acentúa y profundiza en la zona ecuatorial hasta que se divide la célula y entonces produce las dos células hijas, ¿verdad? Esto en cuanto a la mitosis. ¿Qué ocurre entonces con las células haploides que les había mencionado, que son las de los gametos o de las células reproductivas, ¿verdad? Estas ocurren por otro proceso que se le conoce como meiosis, y pues la meiosis tiene la misma interfase y tiene los mismos procesos las mismas fases que la mitosis, solo que dobles, ¿sí? Porque ya no va a producir dos células hijas, sino que van a producir cuatro células hijas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la meiosis, ¿verdad? Vamos a ver que en la primera fase de la meiosis va a haber una interfase G1, S y G2, la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y la citocinesis. Luego va a haber una segunda fase, solo que en la interfase solamente va a ocurrir la fase G2, va a ocurrir una segunda profase, una segunda metafase, una segunda anafase y una segunda telofase, y también va a ocurrir otra citocinesis, ¿verdad? Entonces, la célula inicial tiene 46 cromosomas con carga genética duplicada, ¿verdad? Una célula tiene, por decirlo así, 2N, que la convierte en diploide. El objetivo es que la reducción de la célula genética se dé a la mitad. Por ende, el producto haploide contendrá lo que es una carga genética duplicada en presencia de cromosomas homólogos. Y el producto final, en el caso de la meiosis 1, son dos células con 23 cromosomas cada una, ¿verdad? Con carga genética duplicada, por decirlo así, pero tiene 26 cromosomas, ¿verdad? Cada célula en el caso de la primera fase, que es la meiosis 1. En el caso de la meiosis 2, vamos a ver más adelante que se va a dividir entonces cada una de estas células en otra para producir a otras dos células hijas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en la profase 1 las cromátidas se condensan, o sea que se preparan para poder dividirse, se forma el uso mitótico, que es en el núcleo, ¿verdad? Y se desintegra el nucleolo, ¿verdad? Y la membrana nuclear. Lo mismo mecanismo que la profase, entonces vemos aquí, ¿verdad? Aquí lo que nos presentan son los apareamientos de los cromosomas homólogos, ¿verdad? Pero esto es en caso de cuando ya se unen, ya
el gameto femenino con el gameto masculino, se unen y lo que ocurre aquí es una combinación de material genético entre las diferentes cromosomas femeninas bueno, de la madre y los cromosomas masculinos del padre, ¿verdad? Entonces miren que hay un intercambio genético y por esa razón nosotros como hijos tenemos rasgos tanto de nuestra madre como rasgos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente fase que es la metafase 1. Aquí los cromosomas aparecen ordenados en el plano ecuatorial, ya en el centro del núcleo del nucleolo, apareados con sus homólogos y unidos por sus lados a fibras del uso mitótico, ¿verdad? Luego, la anafase 1, los cromosomas homólogos con dos cromátidas hermanas migran a los polos. Miren, se van hacia los polos, cada una respectivamente a los polos de los centriolos. Los cromosomas homólogos llegan a los polos y en la telofase 1, ¿verdad? Se forma la envoltura nuclear. Cada núcleo contiene la mitad de carga genética, pero duplicada. Por ello se dice que es haploide, entonces tienen 23 cromosomas en este entonces. Y ocurre entonces la primera citocinesis de la primera meiosis, de la primera fase de la meiosis 1. Entonces, luego de esta, viene un periodo de interfase. En este periodo de interfase es de corta duración, ¿verdad? Donde muchas células saltean en esta interfase pasando de meiosis 2 directamente. Entonces dice que no existe la duplicación del ADN en esta fase, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es la segunda parte de la meiosis, ¿verdad? La meiosis 2. Es similar a una mitosis, dice, pero sin la duplicación del ADN. Entonces lo que se va a obtener es en el producto inicial tenemos dos células con 23 cromosomas duplicadas, que son haploides, y el producto final son cuatro células con 23 cromosomas simples, que también tienen las 23 cromosomas, ¿verdad? Eh, y vamos a ver más adelante esto que implica, ¿verdad? Entonces, en el caso de la profase 2, recuerden que lo que obtuvimos anteriormente fueron dos células con 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la profase 2, las cromátidas se vuelven a condensar individualmente, forman el uso mitótico y se desintegra el nucleolo y la membrana nuclear. ¿Okay? Luego viene la metafase 2, en donde los cromosomas, estoy compartiendo, no, sí estoy compartiendo. Entonces, los cromosomas se ordenan en los planos ecuatoriales unidos por sus lados a las fibras del uso mitótico, ¿verdad? Entonces, viene lo que es la tercera, que es la anafase 2. Aquí las cromátidas se separan y se dirigen hacia los poros de las células, se rompen los centrómeros, que son los que mantienen unidos a las cromátidas. Luego, en la telofase 2, las cromosomas llegan a los polos, se forma una envoltura nuclear. Cada núcleo contiene la mitad de carga genética, pero simple, haploide. Igual, se mantienen los 23 pares de cromosomas. Y entonces viene la segunda citocinesis, en donde se inicia otro periodo de anafase, de interfase, en donde aparece un surco superficial que se acentúa y profundiza en la zona ecuatorial hasta que se divide la célula y cada una de ellas produce otra célula haploide. Entonces, al final, lo que ocurrió, miren, aquí está de forma condensada, en el caso de la mitosis de todas las células del cuerpo, excluyendo lo que son las células reproductivas, ¿verdad? Van a producir entonces dos células diploides, ¿verdad? Y en el caso de la meiosis van a producir cuatro células haploides, ¿verdad? Entonces, ya con esto tenemos una idea más, por decirlo así, sencilla. Ustedes tienen ahí en su libro una tabla con un resumen, ¿verdad? Que les permite poder analizar, y las imágenes también son mejores, les permite visualizar cada una de estas fases, ¿verdad? De la mitosis y de la meiosis, ¿verdad? Recuerden que vamos rápido porque los contenidos los tenemos que dar así, ¿verdad? Así que me disculpo si vamos así bien apresurados, ¿verdad? Como siempre. Entonces, con esto ya tenemos una idea de cómo es la manera en cómo los seres vivos se reproducen, ¿sí? Con lo que son la meiosis, ¿verdad? Las divisiones de las células reproductivas. Entonces, vamos a ver ahora que no muchos seres
se reproducen de esta manera, ¿verdad? Con las células haploides, con las células reproductivas, sino que ocurren de otras diferentes maneras, ¿verdad? Que se han desarrollado a través de la evolución y del paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, recordando el concepto de reproducción, decimos que es el proceso biológico por medio de la cual se crean nuevos seres individuos y es la característica fundamental de todos los seres vivos, ¿verdad? Cada organismo existe como resultado de ella porque dan origen a nuevos descendientes, ¿verdad? Y así, al final, recordando, ¿verdad? Que como tal la reproducción existe porque los organismos y la selección natural nos dicen, ¿verdad? De que una especie va a sobrevivir si crea descendencias en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de reproducción. En su libro les mencionan lo que son las reproducciones procariotas y eucariotas, ¿verdad? Donde tienen reproducciones asexuales y reproducción sexual. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar ahora mismo, si no me equivoco, sí. Y vamos a ver los tipos de reproducción, ¿verdad? Vamos a decir entonces que tenemos reproducciones asexuales, que ciertos organismos cumplen, ¿verdad? Eh, con estas características. Y luego vamos a ver que muchas también cumplen con la reproducción sexual en donde hay intervención de los gametos femeninos y masculinos, ¿verdad? Los espermatozoides como óvulos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la reproducción asexual, decimos que es un tipo de reproducción en la que interviene un solo progenitor, no necesita de alguien más. Es decir, un solo individuo dará origen a nuevos seres, ¿verdad? En los seres unicelulares, su única célula se divide en células hijas, que se le conoce, o a este proceso se le conoce como bipartición. ¿Sí? Entonces, miren aquí, una célula madre da origen a dos células hijas. Estas dos células hijas producen otras dos células hijas, cada una respectivamente, y así hasta que se produce un organismo pluricelular. En algunos seres invertebrados sencillos, como por ejemplo la hidra, el descendiente se forma poco a poco como una yema, ¿verdad? Se llama yema, sobre el cuerpo del progenitor, y cuando termina de formarse, ¡pum!, se desprende el hijo, por decirlo así, cae al suelo. Las hidras son organismos marinos. ¿Qué pasó? No, no, no. En algunos seres invertebrados sencillos, bueno, les había mencionado como la hidra, ¿verdad? Y se reproducen de forma sexual por un proceso que se le conoce como gemación. Y les mencionaba que las hidras son organismos no protistas, son lo que son de reino animal, pero son acuáticos, ¿verdad? Y estos se reproducen de esa manera. Es un tipo de reproducción. Luego tenemos lo que es la regeneración. Esto puede darse a nivel celular, a nivel de tejido o a nivel de órgano, estructuras que incluso del cuerpo entero, pero en algunos organismos no se da o es altamente limitada, podemos decir. La regeneración de individuos enteros a partir de pequeños fragmentos de este mismo organismo se observa en las plenarias, o bueno, las plenarias son los gusanos planos, bueno, que forman parte de los plantelmitos, ¿verdad? Y varios nidarios, que los nidarios son los que tienen nidocitos, que son como por ejemplo las medusas también, y que tienen ellos sí tienen una alta capacidad de regenerarse. Se sabe de que más bien las medusas son esos organismos que tienen esa capacidad de vivir durante miles de años, ¿verdad? Por esa misma razón de generarse. Entonces, en el caso de los plantelmitos, por ejemplo, este es un gusano plano, ¿verdad? Mira, bien extraño. Si nosotros fragmentamos este gusano plano, a partir de cada uno de estos fragmentos se va, bueno, en condiciones también, ¿verdad? En condiciones adecuadas, cada uno de estos fragmentos se va a volver a regenerar y va a producir organismos nuevos, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre en realidad por la mera disposición que tiene cada uno bueno, de los sistemas en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los platelmitos, recuerdo que en la clase de zoología nos colocaron a analizarlo, y estos platelmitos tienen todo su sistema circulatorio que lo abarcan desde todo el cuerpo, tienen todo su sistema digestivo que lo abarca en todo el cuerpo, sistema respiratorio en todo el cuerpo, sistema reproductivo en todo el cuerpo, y entonces por esta razón puede que
si lo parten, pues solamente se regenera y genera otro más. Lo mismo ocurre también en las medusas. Esta que tenemos acá es una tenia, que también es un gusano plano segmentado, ¿verdad? Solo que plano segmentado, que es la que se nos pegan en nuestros intestinos, ¿verdad? Cuando comemos cosas que no son higiénicas, ¿verdad? O por ejemplo cuando comemos alimentos como pescado y no nos fijamos y usualmente las tenias se colocan en las agallas de los pescados, en las pieles de los cerdos, de los res también, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que asegurarnos de cocer bien los alimentos, ¿verdad? Las carnes. Luego el otro tipo de organismo que se reproduce por medio de la regeneración o de la fragmentación es la estrella de mar, que forma parte de los equinodermos, ¿verdad? Si lo recuerdan de las clases anteriores. Entonces, en caso de las estrellas de mar, lo mismo, ¿verdad? En cada brazo hay un sistema completo y por esta razón puede reproducir, puede generar un nuevo organismo, ¿verdad? Y en el caso de la tenia, cada uno de estos cuadrados, dentro de cada uno de estos cuadrados se encuentran todos los sistemas juntos, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de reproducción asexual que se le conoce como esporulación. Un ejemplo de estos son los helechos, los hongos y algunas algas. Este proceso comienza cuando la célula se desprende de la alga y más tarde el núcleo de la célula se fragmenta y cada fragmento se ve envuelto en una membrana y la membrana se forma en restos, se forman y se cubren por citoplasma. Cada fragmento se convierte en una espora que a su vez ejerce una presión en las paredes de la célula haciendo que ésta se rompa y las esporas, ¡pum!, se liberan, ¿verdad? Que son los gametos. Y de esta manera se reproducen lo que son los helechos y que si no me equivoco también las coníferas, lo que son los pinos también, ¿verdad? Con las pinitas esas, liberan esporas también. Entonces vemos aquí, en el caso de las plantas, esto es la reproducción de las plantas, es aquella en la que se reproducen a partir de partes de su cuerpo sin que intervengan flores, ni semillas, ni otras plantas, ¿verdad? Y hay diversos sistemas, por ejemplo, como los estolones, como los rizomas y como los tubérculos. En el caso de los estolones, decimos que son tallos que crecen sobre el suelo horizontalmente y cada cierto espacio producen raíces y dan origen a una nueva planta. Ahí en su libro lo tienen en la página 77. Tienen reproducciones por rizomas, que son tallos subterráneos que crecen en sentido horizontal, ¿verdad? Tenemos los estolones, que son tallos delgados que crecen horizontal sobre la superficie. Tienen también lo que son los cornos, que son tallos horizontales, engrosados, contienen los nutrientes para desarrollar a nuevas plantas. Entonces, como ejemplo de ello tenemos a las cebollas. Tenemos también lo que son los injertos, ¿verdad? Que ahora forman parte de la industria, ¿verdad? Producir eh, frutos injertos como los naranjos, los limones, los aguacates y algunas flores, ¿verdad? Como la rosa. También tienen lo que son los jacodos y también tienen lo que son las estacas, ¿verdad? Que se producen usualmente en las cañas de azúcar. Esto, pues usualmente el caso de la caña de azúcar, porque eh, porque es una planta monocotiledónea, ¿verdad? Entonces tiende a tener sus haces vasculares paralelos, ¿verdad? Entonces eso le da la facilidad de poderse reproducir. Y en su libro también tienen otro tipo de reproducción asexual que es por regeneración y también por la partenogénesis, que esto ocurre usualmente en lo que son los anfibios, en las abejas, ¿verdad? En la que una sola hembra se encarga, es fecundada y esta se encarga de colocar en cada espacio las larvas y que a su vez las larvas, con el cuidado de las diferentes abejas obreras que cuidan, se reproducen para producir nuevos descendientes, ¿verdad? Nuevos zánganos se le conocen, y también en el caso de los anfibios, insectos y también de los reptiles ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces, luego vamos a hablar ahora de la reproducción sexual, ¿verdad? En el caso de la reproducción sexual, este tipo de reproducción intervienen dos progenitores, lo que es el macho y la hembra. Ambos progenitores aportan una célula sexual que se le conocen como gametos. Ya sabemos que el macho aporta el espermatozoide y la hembra el óvulo, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿verdad?, que estos nos lo mencionan desde que estamos en quinto grado, sexto, séptimo, octavo, noveno, y ahora también en décimo lo vemos también, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la fórmula la forma de un espermatozoide y ya sabemos cuál es la fórmula de un óvulo, ¿verdad?
En el caso de los tipos de reproducción sexual, decimos que ocurren tres fases. El primero, que es la formación de células reproductoras a partir de la meiosis, ya vimos. También tenemos lo que es la fecundación, que es cuando ya se une el gameto masculino con el femenino para producir una única célula diploide, diploide, o sea que ya tiene 46 pares de cromosomas, que se le conoce como cigoto, ¿verdad? Luego viene el desarrollo del cigoto en lo que es el endometrio, que es la capa más interna del útero en el caso de las mujeres, ya lo vamos a ver más adelante en el sistema reproductor, ¿verdad? Y entonces comienza a producirse la capita o la famosa tela, ¿verdad? Que envuelve al feto, que se le conoce como placenta. Entonces vamos a ver de que este organismo, esta combinación de células haploides produce células diploides con características tanto de la célula de los gametos masculinos como de los gametos femeninos. Por esta razón, entonces esto ya tiene que ver con genética, ¿verdad? Nos parece más a nuestros padres que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, si usted se casa con una persona que tiene ojos claros, ojos cafés, por ejemplo, y usted tiene ojos azules, entonces aquí se tiene que analizar la dominancia que tiene. Entonces, el color café es más dominante que el color azul, entonces su primer hijo saldrá con ojos café, no con ojos claros. Su segundo hijo saldrá con ojos café, no con ojos claros. Su tercer hijo saldrá con ojos café, pero no claros. Y su cuarto hijo es probable que sí salga con ojos claros, ¿sí? Y con características dominantes de su pareja, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene pelo rubio y su pareja pelo negro, va a ser dominante el pelo negro, obviamente, ¿verdad? Entonces, sus hijos van a tener esas características. Entonces, ahí ustedes tienen que buscar o alguien que sea parecido a ustedes, ¿verdad? En todas sus características, ojos claros, pelo rubio, piel blanca, para poder tener hijos de igual manera, ¿verdad? Entonces, eh, cada uno de estas células, tanto los espermatozoides como los óvulos, se reproducen a través de la, espermato, la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿verdad? Donde se producen las diferentes descendencias de las células, ¿verdad? Y hay diferentes fases de la reproducción sexual. Tenemos la fecundación, que esta puede ser de dos tipos: la fecundación interna, que es la unión de gametos cuando ocurre dentro de los órganos reproductores de la hembra. Y en el caso de la fecundación externa, que es cuando los gametos se unen afuera del cuerpo de la hembra, ¿verdad? Y esto ocurre usualmente en los peces, donde el macho libera los espermatozoides, la hembra libera los óvulos, y luego estos, con el paso del tiempo, se convierten en huevecillos, ¿verdad? En huevecillos de peces, y estos se anidan en el suelo, ¿verdad? Por eso los peces buscan siempre zonas en las que las corrientes marinas no sean fuertes y no eliminen a sus descendencias, ¿verdad? Y en el caso de un ejemplo de fecundación interna, son la mayoría de los mamíferos, obviamente ya saben, ¿verdad? Que hay una intervención entre el pene y lo que es también la práctica reproductiva femenina, ¿verdad? Entonces, bueno, esto de las fases de la reproducción sexual tiene que ver también con el desarrollo del cigoto. Puede ocurrir dentro de un huevo, ¿verdad? Y cuando ocurre dentro de un huevo se le conocen como organismos o ovovivíparos, en donde la cría, por ejemplo, en el caso de los aves, algunos reptiles, algunos insectos y también algunos peces, ¿verdad? Hay casos también en los que los huevos nacen dentro, ¿verdad? Nacen dentro del organismo, se eclosiona el huevo, o sea que se rompe el huevo, nace el organismo y luego la madre los libera a través de su diferente cavidad, ¿verdad? En su cuerpo para liberarlos. Eso es en el caso de algunas serpientes, por ejemplo. Me hubiese gustado compartirles un video de una serpiente teniendo sus crías, ¿verdad? Que ella guarda los huevos dentro de su cuerpo para protegerlos del medio ambiente, y cuando ya están listos para eclosionar, entonces las serpientes bebés rompen los huevos y nacen, ¿verdad? Y luego la mamá los libera. Y luego tenemos lo que son los vivíparos, ¿verdad? Que estos son los que nacen y son criados dentro de la madre, y dentro de ellos tenemos lo que son todos los mamíferos que le había mencionado, ¿verdad? En donde el embrión toma el alimento y el oxígeno del cuerpo de la madre. Al final del desarrollo, la cría nace, y a ese tipo de nacimiento se le llama parto, ¿verdad? Y es lo que nosotros vamos a ver entonces
en la siguiente semana, que por cierto, quiero comentar que como ya va a haber cambio de clases, entonces en el transcurso de esta semana, espero tal vez ya mañana poderles enviar el otro video de la semana 5 para que completen la prueba de la semana 4 y 5 también, ¿verdad? Y el próximo sábado iría en examen para después el siguiente sábado comenzar ya con la siguiente clase que es Química 1 y Física 1, ¿verdad? Y que creo que por lo que veo me corresponderá dárselas, ¿verdad? Entonces, ya el último contenido que vamos a ver ahorita es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Y qué explicaciones tienen o qué funciones tienen algunas de sus partes, ¿verdad? Entonces, en los aparatos reproductores masculinos, los genitales masculinos incluyen lo que son los testículos, un sistema de conductores conformado por el epididimo y conductos eferentes, glándulas accesorias como las vesículas seminales y la próstata, ¿verdad? Entonces vemos aquí de manera general, tenemos lo que son los testículos, el epididimo que está arriba de los testículos, tenemos también lo que es el conducto deferente, la vesícula seminal, que es la que se encarga de almacenar a través de una sustancia lechosa que se le conoce como semen, ¿verdad? Que es lo único que hace es proteger las diferentes estructuras reproductivas, que son los espermatozoides en este caso. En el momento, bueno, aquí se almacenan los espermatozoides, luego viene el conducto deferente, luego pasa por la vesícula seminal. Esta vesícula seminal produce esa sustancia, los espermatozoides salen por aquí, se mezclan como una sustancia, luego viene cuando en el momento del coito, ¿verdad? En el momento en que están en, en los actos sexuales, ¿verdad? Por medio de este conducto deferente, entonces se expulsa el semen, ¿verdad? Dentro de la vagina de la mujer. Y aquí también tenemos, por ejemplo, la vejiga, que también no la muestran, pero la vejiga y el conducto deferente son el mismo conducto, ¿verdad? Luego tenemos otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál es la otra glándula que produce secreción que se le conoce como, se le conoce como, no me acuerdo cómo se le conoce, que sirve para lubricar, ¿verdad? Lubricar el paso del semen, ¿verdad? Que se le conoce como esmegma, perdón, se le conoce como esmegma. Y eso es lo que permite la lubricación, ¿verdad? El paso del semen como tal. Entonces, los testículos producen y almacenan millones de espermatozoides, son ovulados y crecen hasta 5 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. Aunque creo que 5 centímetros, bueno, serían tal vez en caso de animales grandes, por ejemplo, como elefantes, como en el caso de jirafas, en el caso de leones, en el caso de las vacas, o en el caso de los caballos, perdón, me imagino. Como tal, los humanos no creo que lleguen hasta ese punto, ¿verdad? Forma parte del sistema reproductor del sistema reproductor y también del sistema endocrino porque produce glándulas, o bueno, perdón, produce hormonas. Eh, la principal hormona es la testosterona en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Los ovarios producen también hormonas que son conocidos como los estógenos y a ver, los estógenos y los andrógenos, creo que son. No me acuerdo cómo se llaman, ya me voy a cortar. Entonces vemos aquí el vaso de frente, el epididimo, las partes del testículo, vaso semiférico, el escroto, que es el encargado de proteger a los testículos. Tenemos aquí un corte, sección transversal del testículo. Tenemos también lo que es las partes también del espermatozoide, ¿verdad? El epididimo es un conducto de tubos en forma de espiral que se conecta al conducto deferente. El conducto deferente forma parte del sistema de conductos, ¿verdad? Es un tubo muscular que pasa junto a los testículos y transporta el semen que contiene los espermatozoides. El escroto corresponde a una estructura similar a una bolsa, ¿verdad? Que protege al epididimo y protege también a los testículos y estos usualmente cuelgan de la pelvis, ¿verdad? Esta estructura de la piel ayuda a regular la temperatura de los testículos porque eh, cabe mencionar que en temperaturas frías, ¿verdad? Obviamente esta tiene que mantener la temperatura necesaria corporal para que no se pierdan los espermatozoides. Entonces, dentro de ella se encogen y en el caso de cuando hay mucho calor, ¿verdad? Se expanden, ¿verdad? El escroto cambia a medida que para mantener la temperatura adecuada dentro del cuerpo, ¿verdad?
Las glándulas accesorias proporcionan los fluidos del sistema de conductos y nutren los espermios, que era lo que les mencionaba, aquí se produce el esmegma, la producción del semen también, ¿verdad? Las vesículas seminales, estructuras similares a bolsas que están unidas al escroto de frente a un costado de la vejiga, ¿verdad? Entonces aquí vemos las partes como tal del sistema reproductor masculino. Tenemos lo que es también la glándula prostática, que produce parte del semen, rodea los conductores eyaculatorios en la base de la uretra, justo debajo de la vejiga, ¿verdad? Tenemos también lo que es la uretra. La uretra es el canal que conduce el semen hacia el exterior del cuerpo a través del pene, que la mencionó al comienzo. La uretra también forma parte del sistema urinario, porque es el canal por el cual pasa la orina cuando sale de la vejiga hacia el exterior, ¿verdad? Y el pene, pues ya sabemos que el pene está formado por dos partes, bueno, no sabemos, hasta ahorita lo estamos aprendiendo, que es la diáfisis, que es el cuerpo del pene y está formada por un tejido esponjoso que tiene la capacidad de poderse expandir y extraer en el momento del acto sexual, ¿verdad? En el glande, en su extremo distal, en el que se encuentran el meato urinario, a través de la cual la uretra se conecta con el exterior, ¿verdad? Que es, por decirlo así, la punta de, o la que se le conoce también como la cabeza, ¿verdad? No, perdón, la cabeza, el glande es lo demás. Entonces aquí tienen en el caso de si fuese un pene normal erecto, ¿verdad? Aquí vemos los tejidos que tienen la capacidad de expandirse. Este es el glande y de esta parte es la cabeza del glande, ¿verdad? Entonces vemos aquí una vista como con una sección transversal, como un corte de sección transversal. Y ya sabemos, ¿verdad? Que también cumplen funciones de endocrina, ¿verdad? Porque producen hormonas. Las principales hormonas, en el caso de los varones, son los andrógenos, producidas por los testículos, y las testosteronas, ¿verdad? Y un 10% también por las glándulas suprarrenales. Las hormonas más importantes es la testosterona, ¿verdad? Esta hormona actúa en la transformación del niño al hombre, en la maduración del aparato reproductor, el crecimiento de todas las partes del aparato reproductor, el ensanchamiento de los hombros, el crecimiento de los músculos, la voz ronca de los varones, el crecimiento de barba, el pelaje, el crecimiento del vello facial, el corporal, marca de los caracteres secundarios que lo diferencian pues de la apariencia física de la mujer, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar entonces sobre algunas características del aparato reproductor femenino en lo que nos queda del tiempo, ¿verdad? Pues la ginecología es una rama de la medicina que estudia la fisiología y todas las padecimientos de los aparatos reproductores femeninos, ¿verdad? Porque ustedes tienden a padecer de muchas enfermedades, ¿verdad? Por la misma razón, ¿verdad? Que por la función que tienen biológica, que es de reproducirse y criar a los bebés, ¿verdad? Órganos genitales externos, ¿verdad? Dentro de los externos tenemos lo que es el monte de Venus, la vulva, el perineo ginecológico. A esa tenemos una vista por la parte inferior, ¿verdad? En el caso de las mujeres de los aparatos reproductores femeninos. Tenemos el monte de Venus, que es donde crecen todo lo que es las vellosidades. Tenemos también lo que es el labio inferior, el labio mayor, lo que es que estos lo que permiten es la protección, ¿verdad? De los orificios por donde ocurre la penetración. Tenemos el clítoris tiene una función de, eh, de placer, creo. Luego tenemos el miato uretral, que es por donde sale la orina, ¿verdad? Tenemos los diferentes orificios, ¿verdad? Por donde salen por donde ocurre todo el proceso reproductivo. En el caso del monte de Venus, está situado por delante de la sínfisis. La sínfisis púbica es la conexión entre las dos partes de la pubis, cubierta por vellos. Tenemos límites de la región del monte de Venus, arriba y abajo, ¿verdad? En el caso de la vulva, decimos que es una hendidura mediana cuando la mujer aproxima los muslos, está entre más o menos entreabierta cuando la mujer separa los muslos, ¿verdad? Formada por labios mayores, labios menores, el clítoris y el vestíbulo, ¿verdad? En el caso del vestíbulo, decimos que es una zona navicular que se presenta al separar las ninfas, bueno, las conocidas también como labios mayores o menores, en el que desembocan lo que es la vagina, la uretra y glándulas parauretrales. En el caso de la glándula de Skene, que se le conocen como bueno, que están presentes en cada una al lado de las parauretrales, las glándulas de Hugger, que son múltiples glándulas que dispersan la submucosa vaginal. Tenemos las glándulas de Bartolino, que una a cada lado situada sobre el músculo transverso profundo del perineo, y vamos a verlas acá, ¿verdad? Miren, aquí pues creo que esta es la vista eh, de la presencia de esta glándula, ¿verdad? Tenemos lo que es el labio mayor, los frenillos del clítoris, labio menor, glándulas de Skene, tienen también el himen, perdón,
el vestíbulo, el clítoris, el campión del clítoris, ¿verdad? En el caso del pironeo ginecológico, es una pequeña región de 3 a 4 centímetros, comprendida entre la horquilla vulvar y también el ano, ¿verdad? Constituye la base de la formación muscular, situada entre la vagina y el recto, compuesta por los siguientes músculos: el esfínter estriado del ano, ¿verdad? El esquinoa cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial del perineo y el elevador del ano, ¿verdad? Entonces aquí están todos estos músculos que se encuentran en la vulva, ¿verdad? Propiamente de la mujer, ¿verdad? Algunos genitales internos son la vagina, el útero, las trompas de falopio y también los ovarios, ¿verdad? Y esta es una vista, pues, del aparato reproductor interno de la mujer. Tenemos lo que es la vagina, luego viene la parte del útero, el endometrio es la última capa que les mencionaba, que es esta que está acá, donde ocurre la fecundación y la anidación de la célula ya, bueno, del cigoto. El útero, los ovarios, las trompas de falopio que permiten la movilización del ovario hacia el endometrio o hacia el útero, ¿verdad? Cuando es fecundado, se queda o se anida allí. Cuando no es fecundado, entonces las mujeres cada mes liberan secreciones, usualmente sangre y otros compuestos para poder limpiar, ¿verdad? Y desinfectar y eliminar el óvulo que ya no fue fecundado, ¿verdad? Y lo hacen cada vez, ¿verdad? Y se le conoce como la menstruación, ¿verdad? En el caso de la vagina, órganos de la cúpula y el canal del parto es un conducto en condiciones normales que pone en comunicación el útero con la vulva, mide de 7 a 8 centímetros de longitud, su superficie interna es rugosa por la presencia de pliegues longitudinales y transversales, formando entonces así tejidos elásticos, permitiendo que el órgano sea flexible, ¿verdad? El útero es la víscera hueca destinada a la albergación de la gestación en el momento del coito, ¿verdad? Tiene forma de pera achatada e invertida, mide de 7 a 8 centímetros de largo. En sus bordes laterales nacen las trompas de falopio. En su porción distal termina en el cervix, en el cuello del útero, ¿verdad? Su pared está formada por el perimetrio, el miometrio y el endometrio, que eran las partes que les mencionaba, y es en el endometrio donde se anida el lóbulo fecundado. Y tenemos las trompas de falopio, que son dos conductos que parten en ambos cuernos uterinos, se dirigen transversalmente a las paredes laterales de la pelvis y terminan en las proximidades del ovario, permiten la ascensión de los espermatozoides y conducen el óvulo a la cavidad uterina, miden de 10 a 12 centímetros de largo. Entonces es en este punto donde ocurre la fecundación, luego estos se van transportando hasta llegar al endometrio y entonces es donde se anidan, ¿verdad? Los ovarios son dos órganos de tamaño pequeño y forman una almendra, bueno, como una almendra, ¿verdad? Situados a los lados del útero, su tamaño sufre modificaciones cíclicas, alcanzando su máximo durante la ovulación o en la fase ovulatoria, ¿verdad? Que ocurre a los 15 días, ¿verdad? A los 15 días luego de que ocurrió la menstruación usualmente, y durante este tiempo hay una gran liberación de hormonas y es aquí donde bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Luego las hormonas y su función. Las hormonas sexuales en la mujer producidas son los estrógenos y los gestacenos, las estrógenos y los progesteronas también. En los estrógenos decimos que es el más importante, es el estradiol. Dentro de los gestacenos está lo que es la progesterona. El estrógeno y la progesterona regulan los ciclos menstruales y la fecundación, ¿verdad? Los estrógenos son encargados del paso físico de la niña a la mujer, lo que le da el aspecto femenino, el desarrollo de las mamas, el aparato reproductor, la voz fina, el ensanchamiento de las caderas para poder albergar lo que es la cría, el bebé, ¿verdad? Entre otras características. Y bueno, estas son otras glándulas que sí son importantes. En el caso del folículo estimulante, se encarga de estimular los folículos ováricos para la maduración del óvulo, ¿sí? También la luteinizante, que provoca la ovulación, también favorece la secreción de las progesteronas. En el hombre, la luteinizante favorece la producción de hormonas sexuales masculinas en los testículos, ¿verdad? Luego también tienen testosterona, no es solo una hormona exclusiva de los varones, ¿verdad? Las mujeres fabrican testosterona en los ovarios y en las glándulas suprarrenales, pero con muy poca cantidad, ¿verdad? Y también tienen la que es la oxitocina que produce el parto, ¿verdad? Que es la que se libera en el momento del parto para poder expandir lo que es
tanto el cuello uterino como el cuello vaginal, ¿verdad? Para que salga el bebé. Y en fin, entonces yo les estaría enviando la prueba de esta semana no, hoy se las estaría enviando por la tarde también. Voy a tratar de grabarles el video de la siguiente semana 5 que es la última, que es la reproducción, pero hablando, haciendo énfasis más en la fertilidad y la fecundación, ¿verdad? Algunas infecciones en el momento de la de los actos sexuales, ¿verdad? Algunas enfermedades que se pueden contraer si no se tiene precaución en el momento de hacerlo, ¿verdad? Algunos métodos anticonceptivos que también es importante que los conozcan, ¿verdad? Para evitar cualquier otra, eh, para evitar, ¿verdad? La compromiso, es verdad. Entonces, finalizamos aquí. Yo les estaré enviando la prueba, ¿verdad? De nuevo les repito, por la tarde. Entonces, muchas gracias y ahora continuamos en la siguiente sesión con la clase de informática, ¿verdad?